Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que ha estado sacudiendo el mundo de la farándula, especialmente en el universo turco. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de un escándalo mayúsculo, la supuesta demanda millonaria y la guerra legal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la que nos hizo soñar con romances de ensueño, parece estar ahora en el ojo del huracán de una batalla legal que podría cambiarlo todo. Imagínense, las noticias y los rumores vuelan por todas partes. Las redes sociales explotan con especulaciones, teorías y, por supuesto, los apasionados debates de los fans. ¿Pero qué está pasando realmente? ¿Es verdad todo lo que se dice? ¿Hay algo de humo detrás de este fuego? Bueno, quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar este drama, a analizar las posibles causas, a repasar los detalles más importantes y, por supuesto, a tratar de entender qué futuro le espera a estos dos talentosos actores. Así que si son fans de las series turcas, si les apasiona el chismecito de la farándula o simplemente sienten curiosidad por este tema, están en el lugar indicado. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y prepárense para estar al día con las últimas noticias de sus artistas favoritos. Comencemos. Para entender el contexto de este escándalo, es crucial recordar cómo surgió la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos se conocieron durante la grabación de Love is in the Air, una serie que rápidamente conquistó a audiencias en todo el mundo. La química en pantalla era innegable y poco a poco, esa conexión se trasladó a la vida real. Empezaron a salir, se dejaron ver juntos, compartían fotos y vídeos que encendían la imaginación de sus seguidores. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos fans de la serie. Durante su relación, que duró un tiempo considerable, fueron noticia constante. Cada gesto, cada publicación, cada comentario era analizado con lupa. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, estaban pendientes de cada movimiento de la pareja. Y por supuesto, las redes sociales no se quedaban atrás. Los fans crearon comunidades, foros de discusión, cuentas dedicadas a ellos. En definitiva, eran la pareja del momento, amados y admirados por millones. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son como las pintan. La relación llegó a su fin. La ruptura fue un shock para muchos, aunque seamos honestos, nada es para siempre. Sin embargo, después de la separación, comenzaron a surgir rumores sobre los motivos de la ruptura. Y es aquí donde la historia se empieza a poner interesante y, por qué no decirlo, un poco turbia. Se habló de diferencias de personalidad, de incompatibilidad, de agendas apretadas. Los típicos argumentos que se suelen esgrimir en estos casos. Pero también comenzaron a circular informaciones más delicadas. Se hablaba de infidelidades, de celos, de problemas de comunicación. Y lo más inquietante de todo, empezaron a surgir rumores sobre disputas económicas y desacuerdos profesionales. Y es precisamente aquí donde entramos en el terreno de la supuesta demanda millonaria y la guerra legal. Según los rumores, Kerem Bürsin habría demandado a Hande Erçel por una suma considerable de dinero. Las cifras varían según la fuente, pero se habla de millones de liras turcas, una cantidad que, traducida a otras monedas, es bastante significativa. ¿Pero cuál sería el motivo de esta demanda? ¿Qué habría sucedido para llegar a este extremo? Las especulaciones son muchas. Una de las teorías más extendidas es que la demanda estaría relacionada con contratos publicitarios, acuerdos comerciales y proyectos profesionales que compartieron durante su relación. Al parecer podrían existir disputas sobre la distribución de beneficios, el cumplimiento de cláusulas contractuales o incluso la propiedad intelectual de ciertos proyectos. Imaginemos, por ejemplo, que ambos actores hayan participado juntos en una campaña publicitaria millonaria. Si tras la ruptura surgieran desacuerdos sobre la gestión de los ingresos o el uso de la imagen de ambos, podría ser el detonante de una demanda legal. Otra teoría apunta a posibles problemas con empresas o personas relacionadas con el mundo del espectáculo. Tal vez existan conflictos de intereses, acuerdos incumplidos o incluso acusaciones de prácticas desleales.
Es importante recordar que en el mundo de la farándula, a veces, las relaciones profesionales se entrelazan con las personales, y los negocios pueden complicarse cuando hay emociones de por medio. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la demanda esté relacionada con temas de propiedad intelectual. Tal vez existan disputas sobre derechos de imagen, el uso de fotografías, vídeos o incluso proyectos creativos que desarrollaron juntos. En el mundo digital, los derechos de imagen son un tema delicado y muy lucrativo, y las batallas legales por este tipo de derechos son cada vez más comunes. En cualquier caso, es importante subrayar que hasta el momento, toda esta información proviene de rumores y fuentes no oficiales. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han confirmado públicamente la existencia de esta demanda, ni han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, el silencio de ambas partes ha alimentado aún más la especulación y ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Y qué hay de la supuesta guerra legal? Bueno, si la demanda millonaria es cierta, es muy probable que se haya desatado una batalla legal entre los equipos de abogados de Kerem y Hande. Este tipo de procesos pueden ser largos, costosos y extremadamente complejos. Implican la presentación de pruebas, la recopilación de testimonios, el análisis de documentos y, por supuesto, la comparecencia ante los tribunales. Si la demanda realmente existe, es probable que los abogados de ambas partes estén trabajando a contrarreloj para preparar sus estrategias, reunir la documentación necesaria y defender los intereses de sus clientes. Y como ya hemos dicho, esto podría llevar a un enfrentamiento legal muy largo y doloroso, con consecuencias importantes para ambos actores. Además, es importante tener en cuenta el impacto mediático de esta supuesta guerra legal. Cada movimiento, cada declaración, cada detalle que se filtre a la prensa, podría ser utilizado en su contra. Los medios de comunicación, como siempre, estarán atentos a cada paso de la batalla, y las redes sociales se convertirán en un hervidero de opiniones y especulaciones. Otro aspecto relevante es el impacto en la carrera profesional de ambos actores. Un escándalo de esta magnitud podría afectar su imagen pública, su reputación y, por supuesto, sus futuros proyectos. Los anunciantes podrían mostrarse cautelosos a la hora de contratarlos, y los productores podrían dudar a la hora de ofrecerles papeles importantes. En resumen, si esta supuesta guerra legal llega a materializarse, podría ser un golpe muy duro para la carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Por eso es crucial que ambos actores cuenten con el apoyo de sus equipos legales y de sus relaciones públicas, para minimizar el impacto negativo y proteger sus intereses. Ahora, vamos a hablar de las posibles consecuencias de todo esto. ¿Qué podría pasar si la demanda es real y la guerra legal se desata por completo? Bueno, las posibilidades son muchas, pero algunas de las más relevantes son: primero, la pérdida de credibilidad y el daño a la imagen pública. Un escándalo como este podría afectar la percepción que el público tiene de Kerem y Hande. Los fans podrían sentirse decepcionados, traicionados, y podrían dudar de la autenticidad de sus relaciones pasadas. Esto podría traducirse en una disminución en el número de seguidores, en el apoyo a sus proyectos y, en general, en un deterioro de su reputación. Segundo, el impacto económico. Si Kerem Bürsin realmente demanda a Hande Erçel por una suma millonaria, el resultado del juicio podría tener consecuencias financieras significativas para ambos actores. Si Kerem gana la demanda, Hande podría verse obligada a pagar una gran cantidad de dinero, lo que podría afectar su patrimonio y su capacidad de inversión. Si Hande gana la demanda, Kerem podría verse en la situación de tener que asumir las costas del juicio y posiblemente pagar una compensación económica. Tercero, el daño a la salud mental y emocional. Enfrentarse a una batalla legal de esta magnitud puede ser muy estresante y agotador, tanto para Kerem como para Hande. La presión mediática, la incertidumbre sobre el futuro y la exposición pública de sus problemas personales podrían generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Es fundamental que ambos actores cuenten con el apoyo de profesionales de la salud mental, para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible. Y por último, el impacto en las relaciones personales. Este escándalo podría afectar las relaciones de Kerem y Hande con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Las tensiones, los malentendidos y los rumores podrían generar conflictos y distanciamientos. Es fundamental que ambos actores cuenten con el apoyo de sus seres queridos y que busquen la ayuda de profesionales para proteger sus relaciones personales. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo va a evolucionar esta situación?
Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero podemos hacer algunas predicciones y analizar los posibles escenarios. Uno de los escenarios posibles es que si la demanda es real, el juicio se alargue durante mucho tiempo, con idas y venidas, con declaraciones cruzadas y con la presentación de pruebas y argumentos legales. Esto podría mantener el escándalo en el candelero durante meses, incluso años, y generar un gran interés mediático. Otro escenario es que a pesar de las tensiones y los desacuerdos, Kerem y Hande lleguen a un acuerdo extrajudicial, es decir, que resuelvan sus diferencias sin necesidad de ir a juicio. Esto podría implicar negociaciones, concesiones y, por supuesto, el pago de una suma de dinero. Este escenario, aunque menos dramático, podría ser beneficioso para ambas partes, ya que les permitiría evitar el desgaste de un juicio y proteger su imagen pública. Un tercer escenario es que finalmente se demuestre que la demanda no existe o que los rumores son infundados. En este caso, el escándalo se desinflaría, los medios de comunicación dejarían de hablar del tema y Kerem y Hande podrían continuar con sus vidas profesionales y personales. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad del mundo del espectáculo, la complejidad de las relaciones personales y la importancia de proteger la privacidad y la imagen pública. Y sobre todo nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, también hay seres humanos con sus problemas, sus emociones y sus batallas. En resumen, hemos explorado a fondo la posible demanda millonaria y la guerra legal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las posibles causas, las consecuencias y los escenarios futuros. Hemos visto cómo el amor, la fama y el dinero a veces se entrelazan de manera compleja y cómo una ruptura sentimental puede convertirse en un escándalo mediático de grandes proporciones. Es importante recordar que hasta el momento toda la información que hemos compartido se basa en rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de la existencia de la demanda ni de la guerra legal. Sin embargo, los hechos y las circunstancias que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel sugieren que algo está pasando, que hay algo más detrás de la historia de amor y desamor. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Que les haya permitido entender mejor la situación y formarse su propia opinión sobre el tema. Recuerden que el mundo de la farándula es un laberinto lleno de misterios y que, a veces, la verdad es difícil de encontrar. Pero nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir desentrañando los secretos y las intrigas del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por estar siempre al otro lado de la pantalla. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Creen que Kerem y Hande llegarán a un acuerdo? ¿O creen que la batalla legal será inevitable? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.